Nosotros trabajamos a escala, ¿qué significa? Por ejemplo, en mi hoja de la carpeta no podría dibujar una fuerza de 70 newton, porque si yo me imagino como 70 newton, 70 centímetros, no hay forma de que entre 70 centímetros en la carpeta. Entonces, para eso se utiliza lo que se denomina escala. ¿La escala qué me dice? Por ejemplo, si la escala me dice que que 10 centímetros equivalen a 1 newton, y yo quiero dibujar una escala de... no, al revés. 1 centímetro me representa 10 newton y yo quiero representar 70 newton, ¿sí? Yo podría hacer una reglita de 3 simple y yo lo que digo es, si 10 newton están representados por 1 centímetro, los 70 newton que yo quiero se van a representar por un largo X. ¿Cuál es ese largo X? Yo voy a decir 70 newton, que es esta medida, por 1 sobre 10 newton. ¿Qué pasa? Cuando yo hago esta estructura, fíjense que queda queda una regla de 3 simple y queda escrita acá una fracción. Esa fracción a mí me permite cancelar los newton, ¿sí? Y cuando yo cancelo los newton, esto me da directamente. Cancelo los ceros también, 7 por 1, 7, y la única unidad que me quedan son los centímetros. ¿Eso qué significa? Que yo puedo usar una regla, ¿sí? Y dibujar directamente, yo lo voy a hacer un poquitito más largo, por una cuestión de que lo puedan ver, ¿sí? Yo dibujo un punto de aplicación, dibujo una recta, o un segmento más bien, que mida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de mi regla, en este caso, para ustedes deberían ser 7 centímetros, y ahí es donde termina la fuerza que yo tengo que dibujar. Y esto representa 70 newton. ¿Se entiende bien cómo se dibuja a escala? Sí. ¿Está más claro el video? Sí. Bien. ¿De qué me sirve esto? En el práctico ustedes van a tener, por ejemplo, usar sistemas colineales por ejemplo, de 5 newton y 3 newton, a escala 2 newton, 2 centímetros, 1 newton, ¿sí? Si 2 centímetros es 1 newton, ¿qué significa eso? Significa que si 1 newton está representado por 2 centímetros, los 5 newton que yo tengo, los voy a representar por 5 newton por 2 centímetros sobre 1 newton. Los newtons se van y me quedan 10 centímetros. ¿Está bien? El de 3 newton va a ser 3 newton por 2 centímetros sobre 1 newton y me van a quedar 6 centímetros. ¿Sí? Y a mí me dicen que las fuerzas son colineales. Y supongamos que me dicen de distinto sentido. ¿Qué es lo que voy a hacer yo entonces? Voy a dibujar una línea larga, ¿sí? Como son sistemas colineales, ¿cómo tiene que ser el punto de aplicación? Tiene que ser el mismo para las dos. Entonces yo voy a dibujar un puntito que va a ser mi punto de aplicación. Como tienen diferentes sentidos, yo voy a dibujar una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda.
¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bien, esperen que la anote a Valentina Chocobar que acaba de entrar. A una la voy a dibujar de 10 centímetros. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá voy a tener mi fuerza de 5 newton. Y la otra se va a dibujar de 6 centímetros, pero para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que van a tener que hacer? Sí. Bien. Y también van a tener que dibujar, que es un poquito más complicado, porque me parece que con lo que menos práctica tienen es con el transportador. ¿Ustedes saben manejar bien el transportador? Primero y principal, ¿saben cuál es el transportador? Sí. Sí, Valentino, sí te anoté. ¿Saben usar bien? ¿Cuál es el transportador? A ver, alguien me lo describa. ¿Para qué sirve? El que es como El una transportador. mitad de un círculo. ¿Para qué sirve el transportador? Para Bien, medir el que mide grados, me dice acá Micaela, bien. O sea, más bien el que mide ángulos, ¿sí? Que es esto, ¿sí? ¿Alguna vez miraron, yo lo voy a dibujar porque no sé si lo ven clarito, ahí se ve bien, ¿no? No sé si miraron que tiene dos escalas, una Sí. del lado de afuera y otra del lado de adentro. Es decir, que tiene dos veces el cero. Acá tiene el cero del lado de afuera y acá tiene el cero del lado de adentro. ¿Está bien? Eso depende de para qué lado yo tengo que medir. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo a mí me dan una fuerza así, ¿sí? Y me dicen que tiene que formar con la otra fuerza un ángulo de 70 grados. Yo tengo que tener mucho cuidado con cuál de los dos 70 es el que voy a usar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿dónde está mi fuerza? Mi fuerza está de este lado, ¿verdad? Yo voy a poner mi transportador acá. ¿Está bien? Entonces yo estoy empezando a medir desde acá. El 70 que yo tengo que usar es el que está acá adentro. Porque si yo uso el de acá afuera, estoy midiendo más de 70 grados porque me estoy yendo para este lado. Entonces ustedes tienen que ubicar muy bien dónde está el cero. El cero acá está del lado de adentro. Entonces cuando yo ponga el transportador acá, ¿sí? Yo voy a tener que medir con la medida o los numeritos que están del lado de adentro. Entonces el 70 que a mí me vale es este que está de adentro y ahí es donde yo voy a marcar los 70 grados. ¿Está bien? Porque si yo uso la escala de afuera, es la que tiene el cero desde el otro lado. Y si tiene el cero desde el otro lado, para la que empieza a medir desde acá, en realidad equivale a 110 grados. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con cuál de las dos escalas usan para medir. ¿Sí? O sea que, Yo lo profe, del siempre con transportador, la derecha. en realidad, no es que siempre de la derecha, es vos ubicás para qué lado tenés el sentido de la primer fuerza. Entonces, Bien. si yo estoy acá, mi fuerza queda del lado derecho. Entonces Sí. yo voy a empezar a medir a partir del cero de la derecha, que es el que está del lado de adentro. En cambio, si yo les hubiera puesto una fuerza así, y el punto de aplicación acá, mi transportador lo voy a tener que poner de este lado.
Profe, no se lo ve esa parte. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo necesito usar el 0 que está del lado de afuera. Creo que no se ve bien, ahí está. ¿Ahí se ve bien? Ahí, sí. Yo voy a tener que usar el 0 que está del lado de afuera. Entonces, mis 70 grados van a estar acá. Entonces, en realidad todo depende de La dirección. la dirección en la que yo tengo la fuerza original. Si mi primer fuerza me queda para el lado derecho del transportador, yo voy a usar el que tenga el 0 a la derecha. En el caso de mi transportador en particular, el que adentro. Y cuando yo tengo una situación como esta, la fuerza original está del lado izquierdo del transportador. Entonces yo voy a usar o voy a comenzar a medir a partir del 0 que esté a la izquierda. En este caso, el de afuera de mi transportador. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Porque ustedes por ahí buscan nada más que el 70, y cuando buscan nada más que el 70, no se fijan desde dónde están empezando. Entonces hay veces que dibujan de más. ¿Sí? Agustina Guaymás. A ver, esperen que tengo unos cuantitos ahí. Ana Farfán. Está. Fabricio Padilla. Está. Candy Huxley. Y después me sigue apareciendo Ximena Moya. Pero como ustedes saben, Moya en la lista de ninguno de los dos primeros está. Así que le dicen, por favor, no sé si es Agustina Guaymás, o no sé cuál es el problema que está teniendo Agustina Guaymás para entrar. Pregúntenle a ver si se lo podemos solucionar. ¿Sí? ¿Queda claro uso de transportador? Sí. Bien. Sí. Entonces, en el trabajo práctico, ustedes van a tener que dibujar sistemas colineales, van a tener que dibujar sistemas concurrentes como los que acabamos de dibujar, teniendo en cuenta el ángulo y dibujando muy bien el ángulo. Como podrán ver, van a tener que dibujar mucho. ¿Qué significa eso? Que dibujar en Word les va a resultar muy complicado porque no van a tener forma de medir exactamente los 6 centímetros, los 70 grados. Entonces, absolutamente todos ustedes van a hacer el trabajo práctico en la carpeta, dibujando con lápiz, ¿sí? Cosa de que si se equivocan puedan borrar. Y terminado el trabajo práctico, le van a sacar una muy buena foto al trabajo, ¿sí? Y esa foto es la que van a pegar en Word para mandar. O si por ahí usan, hay una app del celular que se llama Clear Scan. Hay varias parecidas, ¿sí? Que cuando uno saca fotos con ese, no sale con calidad de foto, sino sale con calidad de documento. ¿Qué significa esto? Que blanquea todas las sombras que pueda tener, todo el color de la hoja y demás, y sale con fondo bien blanquito. Entonces se ve bien lo que ustedes han hecho. ¿Sí? Entonces traten de sacar una foto con esa calidad, y hasta inclusive y otras aplicaciones lo que hacen es guardar directamente todas las fotos juntas como un único documento. Entonces ya van a tener directamente el documento para mandar. ¿Sí? Son opciones que uno les dice, después ustedes vean, bueno, díganle a Agustina que le cambie el nombre a el nick de el Zoom para que yo la deje entrar. ¿Sí? Entonces, son opciones que uno les da para que ustedes puedan trabajar de la manera más cómoda. ¿Sí? Esta aplicación está para celular, ustedes le sacan foto al trabajo, ¿sí? Se lo automandan como WhatsApp y lo suben a la plataforma,
o directamente, si tienen la aplicación de Edmodo en el celular, directamente lo van a poder subir al trabajo desde el celular. ¿Sí? Son ideas que yo les tiro, ustedes usen la que ustedes quieran. Entonces vimos que vamos a tener que dibujar fuerzas colineales, y lo último que van a tener que hacer es sacarle la resultante a sistemas colineales. Más allá de que yo lo voy a explicar ahora, estamos subiendo un video que vuelve a explicar cómo encontrar la resultante de los sistemas colineales. Nosotros habíamos dicho que los sistemas colineales eran de dos tipos. Teníamos de igual sentido y teníamos de diferente sentido. ¿Cómo trabajamos con los de igual sentido? Cuando nosotros tenemos los de igual sentido, tenemos como que las fuerzas superpuestas. O sea, nosotros tenemos esta situación. Yo voy a hacer escala, se podría decir 1 centímetro, 1 newton para hacerla más fácil. Entonces una medida de la regla va a ser exactamente 1 newton, o sea que esto mediría 7 newton. ¿Sí? Y supongamos que yo tengo otra fuerza que tiene el mismo punto de aplicación, está encimada con la anterior. Yo la voy a dibujar un poquitito más abajo para que la vean. ¿Sí? Que mide 10 newton. ¿Sí? Entonces la situación es como que son dos fuerzas que están juntas, ¿sí? En el mismo lugar, tirando las dos para el mismo lugar. Entonces imagínense que yo tengo algo que tira y tengo otro algo que tira a la vez. Entre las dos van a producir un resultado más grande o más chico que una sola. Más grande. Más grande. Entonces justamente lo que nosotros tenemos que hacer para encontrar la resultante es sumar la fuerza 1 más la fuerza 2, porque si yo tengo dos fuerzas que están tirando para el otro lado, para el mismo lado digo, el esfuerzo va a ser mayor que el de una sola. Entonces, para encontrar la resultante de forma de cálculo, yo lo que tengo que hacer es sumar. Entonces, mi resultante va a ser 7 más 10, 17 newton. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrarla gráficamente? Para encontrarla gráficamente, yo voy a dibujar una primer fuerza, por ejemplo la roja, una vez que dibujé la roja, nosotros acabamos de decir que el efecto va a ser más grande. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A continuación de esa roja, ¿sí? Voy a dibujar la verde. Y mi resultante va a ser completa. Va a empezar acá, y va a hacer todo esto hasta acá. Esa va a ser mi resultado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Y cómo hacemos en estos 10 minutitos que nos quedan? Las de diferentes sentidos. Cuando yo tengo de distintos sentidos,
Cuando yo tengo de distintos sentidos, yo voy a tener una situación en donde, como dijimos hace un rato, tenemos una para un lado. Yo la dibujé de 6 unidades, o sea que le vamos a poner 6 newton. Y tengo otra para el otro lado, de, supongamos, 10 newton. Pregunta, si yo tiro con una fuerza para un lado y con la otra para el otro, ¿el resultado va a ser una fuerza más grande o va a ser una fuerza más chica? Más chica. Más chica, exactamente. Y si es más chica, ¿qué operación les parece que yo debería hacer para encontrar la resultante? Si para agrandarla sumábamos, si esta va a ser más chica, que tendría que restar. Entonces yo voy a hacer F1 menos F2. Ahora, acá hay que tener cuidado y acá entra en juego la matemática. Le vamos a poner módulo. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, el módulo lo que hacía era obligar a que eso sea sí o sí positivo, ¿sí? Entonces, acá no va a importar si yo pongo primero el 6 y después el 10 o al revés, porque como esto está en módulo, yo voy a decir 6 menos 10 menos 4, pero el módulo de 4 es siempre positivo, por lo tanto son 4 newton. Ese es el sentido de ponerle el módulo. Tema de, esperen que lea el mensaje. No, en realidad, contesto la pregunta de Guada. En realidad, hoy estamos explicando tema y vamos a tener clase a las 9. El jueves que viene vamos a volver a tener clase a las 9 porque vamos a explicar tema. Las clases de los martes son clases de consulta, esas son optativas. ¿Tengo dudas? Entro. No tengo dudas, puedo no entrar, ¿sí? Ahora, siendo ustedes tan chiquitos por ahí, no se animan tanto a preguntar, entonces está bueno entrar a ver qué preguntan mis compañeros porque aprendo igual, ¿sí? Pero las que son obligatorias son las de los jueves, que son las que están dentro del cronograma oficial del colegio. Las de los martes son optativas y están puestas a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de la semana de trabajo, entre el jueves y el jueves, por una cuestión de que si les quedó alguna duda para hacer el trabajo práctico, pueden preguntar, digamos, en vivo y uno les explica así. ¿Sí? ¿Solucionado, Guada? ¿Sí? Sí, ahora estamos viendo. La resultante de distinto sentido es, decimos que si tiramos de un lado y tiramos del otro, ¿sí? El resultado va a ser menor a las fuerzas originales. ¿Por qué? Porque es como cuando con algún hermano nos peleamos por algo. ¿Qué pasa? Uno tira de un lado, el otro tira del otro, ¿sí? Y ninguno de los dos hace la fuerza suficiente para quedarse con las cosas, entonces nos vamos para un lado, nos vamos para el otro. Nos vamos para un lado, nos vamos para el otro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque cuando yo tengo dos fuerzas así, el resultado entre las dos fuerzas es una fuerza más chiquitita, ¿sí? Si es más chiquitita, se calcula haciendo la resta entre ambas, ¿sí? Ustedes están acostumbrados en las restas a que siempre ponen el más grande menos el más chico. Pero cuando nosotros empezamos a ver números enteros, ya no importa eso del más grande y del más chico. ¿Por qué? Porque está el módulo. Entonces, cuando yo necesito que el resultado sea positivo sí o sí, porque es una distancia o es una intensidad, yo pongo el módulo. Entonces digo, bueno, la resultante es la resta. ¿Entre quién? Entre esta y esta. Entonces yo digo 6 menos 10 me da menos 4. Pero como tengo el módulo, menos 4, el módulo de menos 4 es 4. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos gráficamente? Para hacerlo gráficamente lo que nosotros hacemos es lo mismo que en el anterior, dibujar a continuación, pero teniendo cuidado del sentido. Entonces yo voy a dibujar la recta o la fuerza más larga, que sería la de 10 newton. La otra la voy a hacer a continuación, o sea que van a hacer acá.
pero su sentido es para allá. ¿Está bien? Entonces, cuando yo la coloque, la voy a colocar encimada, pero en el sentido que corresponda. ¿Está bien? La estoy dibujando a continuación, pero como tiene sentido para el otro lado, en la continuación se superpone. Entonces, si ustedes se fijan, acá quedó un pedazo que no tiene nada. Ese pedazo de ahí es para representar la resultante. La resultante nace de acá, ¿y dónde va a terminar? Acá, donde llegó la verde. Ese pedacito es mi resultante. Fíjense que es más chiquito. Y si yo lo mido, ¿sí? Mide 1, 2, 3, 4 unidades, que es lo que me indica esto de acá. ¿Más o menos se entendió? Sí. Bien. Esto mismo que yo acabo de explicar, lo van a tener en el video, ¿sí? Lo que yo quería hacer era explicárselo con palabras y ustedes mirando, para que después cuando miren el video, terminen de entender y no tengamos que explicar, no tengamos que esperar hasta el martes para que ustedes se saquen las dudas. Entonces ahora tienen mi explicación, el video va a aclarar ciertas cosas, y para el martes nos van a quedar poquitas dudas para que podamos, digamos, aprovechar la hora de consulta, ¿sí? Más o menos tienen explicado el práctico completo. ¿Alguna pregunta? El video se sube, ¿cuándo se subiría más o menos? El video ya lo tienen subido. Bien. ¿Sí? El ¿Elecciones? video, esta vuelta, cualquier cosa me avisan. Esta vuelta estamos probando con los profes, hicimos como en matemáticas. El link del video está puesto como parte del trabajo práctico. Ustedes tienen todas las instrucciones y tienen un pedacito que dice videos que pueden ayudar, y ahí está el link del video. ¿Sí? Entonces ustedes lo copian de ahí y lo ponen directamente. Si ese no les funciona, me avisan como en el anterior y yo se lo subo en modo directamente. ¿Sí? Si no tienen dudas, los dejo para que vayan a hacer una siestita o se vayan a poner a hacer las tareas si quieren. Profe, ¿el trabajo ya está subido o no todavía? Ya está subido. A las 8 de la mañana se lo subí. Así que ya pueden Bien. empezar a trabajar. ¿Sí? Bien, bien. Un beso grande, se cuidan y nos vemos, y cualquier cosa me preguntan. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense. Chao.